Bueno, seguimos con la entrevista del espíritu de que fue Julius Robert Oppenheimer, conocido como el padre de la bomba atómica. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué edad espiritual tiene? Como edad espiritual soy bastante joven, tengo 13 millones de años. ¿Y cuántas vidas ha tenido? He encarnado bastante en el poco tiempo que tengo de vida espiritual. He encarnado hasta 557 veces, pero justamente hace ya un tiempo que no y de por ahora ya te he dicho que no tengo intención de volver a encarnar. ¿Ha tenido más encarnaciones relevantes en este u otros mundos? Sí, no en este mundo ninguno, pero en otros mundos he descubierto he descubierto la teoría de la relatividad, que se la debo a mi maestro. En otros mundos he descubierto elementos de las tablas periódicas de distintos mundos. He descubierto varios elementos de la ciencia cuántica. He descubierto el plano suprafísico explicado con matemáticas. He descubierto las fuerzas termonucleares. He descubierto que la gravedad en realidad es una torsión espacial. He descubierto que realmente el tiempo no va vinculado necesariamente al espacio. He descubierto la temporalidad de las cosas. He descubierto que la naturaleza vibra en armonía con los pensamientos. He descubierto varias partes fundamentales de la física nuclear. Son muchas las cosas, son muchas más las que se me quedan en el tintero. Sobre mecánica cuántica. Son muchas cosas. Pero sí, he tenido roles bastante trascendentes en otros mundos también, descubriendo muchas cosas. Sí. Hasta un total de 100 vidas aproximadamente han sido trascendentes, pero en otros mundos. Me gusta conceptuar cuando un mundo está cercano a desarrollar la física para ayudar para contribuir a ese desarrollo. Así que he encarnado en momentos históricos parecidos al de mi último rol. Ujú. Y aquí estamos muy lejos de encontrar algunas teorías cercanas a
El tema suprafísico. Sí, a lo suprafísico mucho, muy lejos. Lo Como nuclear ya no dije, tanto. lo nuclear ya lo Ya está, conocéis sí. y realmente conocéis, vais a conocer antes, como he explicado antes, incluso cosas relacionadas con la energía oscura, que es lejanísimo para vosotros. Mm, sí, sí. Va a avanzar mucho el campo de la física y de la astrofísica. Mucho. ¿En qué misión encarnó en esa vida? En esa vida, como Robert, encarné con la misión de... Me gusta ponerle un toque poético. Tú sabes que en vida también me gustaba lo poético. Me gustaba la poesía. Encarné con la misión de hacer brillar la ciencia. Me gusta decirlo así. Traducido en palabras más coloquiales, seguramente sea encarné con la misión de descubrir nuevas, nuevos elementos teóricos físicos. ¿Sí? Sí. Nuevas teorías físicas. Obviamente, ningún espíritu encarnaría con la misión de descubrir o de inventar una bomba. Eso lo puedes descartar por completo. Eso es algo que sucedió en el tránsito de mi misión, ¿sí? Ujú. Y que me marcó profundamente. Pero no era el fin. El fin seguramente es lo que menos ha trascendido. Las teorías que yo fui inventando y cómo amaba dar clase de ciencias física. ¿Me entiendes? O Sí. sea, es un amor a la física, a la ciencia y a la humanidad. Llegó a cumplir esa misión. Claro, por eso desencarné en un plano alto, aunque es lo que explicaba antes, por Mm, una décima de segundo no estaba en ese plano. Porque yo sabía que mis errores seguramente me iban a condenar, pero no fue tan así. También agradezco al espíritu de Einstein, ¿no? A mi guía, que fue sí. quien me ayudó. ¿Y qué grado te llegó a desarrollar su 10%? 9, 9, muy alto, aunque evidentemente habían gramas, porque es así, siempre hay, ¿no? En gramas. Pero realmente muy pocos me llegaban a... Piensa que yo encarné en una familia acomodada económicamente. Fíjate que hay una cosa curiosa, y es que la falta de recursos económicos te lleva a grabar engramas nuevos, de desesperación, de ansiedad, de pánico, ¿no? Pero cuando Sí. encarnas en una familia acomodada económicamente, que sabes que no te va a faltar de nada, te puedes centrar en tus estudios y los engramas no van a afectarte de manera importante, ¿no? Mm, Entonces puedes centrarte en la misión. Tú fíjate lo que sería este receptáculo, quien está prestando su cuerpo, que es algo fascinante a nivel físico también, para que una entidad espiritual como yo pueda comunicarme si tuviera toda la tranquilidad económica. Al no tener que estar descentrándose, el impacto que tendría en su misión, en sus sesiones, etcétera, sería mayor. ¿Me entiendes? ujú. Entonces, el impacto que yo pude llegar a tener en mi conocimiento, en mi desarrollo, en mis estudios, fue mucho mayor, porque no tenía preocupaciones fuera, ¿no? También es Claro. cierto que por culpa de eso muchas veces me distraje con las mujeres, porque al no tener una necesidad imperiosa de dinero, tenía una necesidad imperiosa de ser aceptado. Yo era una persona muy tímido, me costaba relacionarme, me ruborizaba fácilmente con las mujeres. Era una persona que si me conocieses, yo era una persona ah, eh, insegura, es decir, tartamudeaba a veces para hablar, ¿no? O sea, no tenía una tartamudez, digamos, acrecentada, pero por momentos no tenía ¿no? La seguridad. Sí. Me costaba hablar en público y donde más disfrutaba era con mis ecuaciones. O sea, realmente yo necesitaba más a la física que la física me necesitaba a mí.
era mi campo de refugio, mi refugio, ¿sí? Mi Ujú. búnker, hablando de bombas. Era mi búnker, ¿me entiendes? Sí, sí, Ese totalmente. era mi búnker y me refugiaba en ello. Pero en el fondo tenía mucha necesidad de ser aceptado. Pero por otro lado tenía un OT tan elevado que tenía una convicción clara de lo que tenía que hacer. Eso hizo que no se desviase y se pudiese centrar, ¿no? Tenía claro Obviamente. cuál era el cometido, lo que tenía que hacer. Mm, Pero es cierto que nunca tuve unas buenas relaciones sociales. Siempre me equivoqué muchas veces en vida, en mis relaciones. ujú. Yo era una persona que no dejaba indiferente a nadie. O me amaban o me odiaban. Sí. Había Sí. gente que decía que yo estaba loco, trastornado, porque era una persona muy antisocial y además tenía unas ideas muy locas. Siempre estaba centrándome en las matemáticas, en la física. En cambio, no era muy normal, ¿no? Pero en cambio, había gente que sabía. Yo tenía un carisma innato. La gente me imitaba. Mis alumnos acababan saliendo de las clases imitando mi tono de voz, mis gestos, mi gestualidad, la forma de caminar, la forma de expresarme. Todos querían ser como yo. Tenía un magnetismo, ¿sí? Ujú. También he investigado el electromagnetismo en otras vidas, pero y en esa vida, ¿no? Pero, es decir, yo tenía un magnetismo con la gente, ¿sí? Ujú. Y era una atracción total, y eso tenía mucho que ver con eso, con el carisma. El carisma con que yo tenía los roles controlados. Si bien, pues eso, no sabía relacionarme bien con la gente, pero seguramente no era necesario, ¿no? Para lo que tenía que hacer. Mm. Sí, sí. ¿Con qué maestros que nosotros conozcamos tiene mayor afinidad? Con Morganel especialmente tengo un vínculo especial. Él es un espíritu tierno. Digo tierno porque a pesar de yo ser tan joven espiritualmente, yo le he ayudado espiritualmente. A su 10% le he ayudado mucho, le he dado muchas ideas. Por eso digo tierno, porque es un alumno tierno. Aunque espiritualmente me ha avanzado. Chutetán, me ha Ujú. avanzado suprafísicamente, él está en su nivel 9. O sea, a día de hoy, por eso, ¿no? Es una relación extraña, porque yo le he ayudado a llegar ahí y sigo ayudando a su 10%, pero ya su 90 me superó hace mucho, ¿no? Le ha dejado una contribución muy importante en la ciencia que no va a ser tomada en cuenta, porque la ciencia había cambiado mucho también en muchas cosas, ¿no? Ujú. Y porque en realidad no ha cambiado tanto en algunas cosas, ¿no? Tienes que saber estar en el foro adecuado, en el lugar exacto para ser escuchado, ¿entiendes? Universidades específicas. Nunca la red te va a dar la misma visibilidad que lo que te va a dar el mejor foro. Me refiero a la mejor universidad, el mejor instituto donde tú puedas expresar tus ponencias, ¿no? A veces es encontrar eso. O sea, estar en la cúspide de eso es mayor que en el mundo de la ciencia que vuestra red. Mucho mayor. ¿Quién es su ángel guía? Mira que el guía se llama Yaciel con Y. Y. Le voy a realizar ahora algunas preguntas de los seguidores de Detraer. ¿Cuál fue la expectativa inicial que tuvo y la conclusión final los últimos años de su vida sobre el proyecto Manhattan? En realidad, fíjate, no tuve nunca una expectativa. Nunca. Cuando yo acepto, cuando yo comienzo con ello, yo solamente estoy enfocado en una cosa, ciencia. Lo único que quiero es ver de verdad, o sea, no me importan los entresijos políticos. Sé que estábamos en guerra y evidentemente sé que habían implicancias militares y que había presiones, yo sufría presiones. Y evidentemente que dentro de mí estaba preocupado porque yo era consciente que si de verdad los alemanes encontraban
la manera de fabricar una bomba antes que nosotros, el artefacto, como lo llamamos, antes que nosotros, era el fin del mundo, era la destrucción. Yo eso lo sabía. Y a veces me metía cierta presión, ¿no? Sobre todo la presión que tenía añadida. Sí. Sí. Pero, te lo digo en serio, siempre me alejé de las ideas políticas. Yo no tenía una expectativa, lo único que buscaba era, a nivel científico, yo pensaba, ¿y en serio se puede lograr una fisión nuclear? O sea, yo estaba ensimismado en la posibilidad de una reacción en cadena, de una fisión en cadena. O sea, lo único que quería era, para mí, significaba un reto, un desafío. Era desentrañar la fuerza de la naturaleza en toda su expresión. No quería matar a nadie. Pero si éramos capaces de lograr eso, qué avance científico tan grande, qué legado para el mundo, para la humanidad. ¿Sí? Mm. Si entendemos realmente las claves de la energía del universo, de la naturaleza, la energía libre, ¿no? Estará más cerca también, ¿no? Fíjate que yo soy muy afín con Morganel, también con Terael, quien era Nikola Tesla. Me siento muy afín y realizo muchas misiones con Einstein, con Morganel, con Noriel o con Jonathan o y realmente tiene mucho que ver con lo que investigaba Tesla, es decir, la energía y de dónde proviene esa energía y cómo podemos llegar a interactuar con ella, ¿no? Y para mí era un legado y para mí era muy importante la contribución y sentir que eso era capaz. O sea, yo estaba fascinado, casi que no pensaba en consecuencias, yo estaba fascinado con la idea. La primera parte de la pregunta era esa, ¿no? Sí. Y la segunda era ¿Cuál fue la experiencia que tuvo y la conclusión final, los últimos años de su vida, sobre el la proyecto conclusión Manhattan? final, ¿eh? Sí. No, la conclusión final fue nefasta. Yo termino sintiéndome literalmente un destructor del planeta. Cargo con una culpa, una carga de conciencia muy grande toda mi vida, que era lo que me iba bajando de nivel. No voy a explicarlo más porque lo he explicado antes. Sería tontería volverme a extender en lo mismo, ¿no? Sí. Me afectó mucho eso. Mucho, 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 mucho. Me trastornó eso. Entre los diferentes fines de tirar las bombas atómicas, ¿fue uno de ellos ver qué tipo de consecuencias físicas causaban en los seres humanos como experimento? Es que verás, fíjate que cuando se dice que las dos bombas son lanzadas con la pretensión de lograr una rendición de los japoneses, es que las bombas realmente no generan la rendición de los japoneses. Y hay una prueba evidente. El tiempo que discurre entre la segunda de las bombas y el tiempo de la rendición. Transcurre un periodo de tiempo, ¿me entiendes? No es isofacto, no es inmediato. Lo cual demuestra a la historia de que los japoneses no se rinden por el lanzamiento de las bombas. El lanzamiento de las bombas fue un genocidio. Y fue un genocidio preparado. Y fue un genocidio estructurado. Había gente que le interesaba conocer qué consecuencias iban a tener esas fisiones, esas explosiones en seres humanos. Es decir, se utilizaron la región de Hiroshima y la región de Nagasaki como centros de investigación, conejillos de indias. Es terrible lo que estoy diciendo. Es decir, se provocó un genocidio solo por conocer los efectos potenciales de las dos bombas. ¿Me escuchas? Es muy fuerte. Sí. Es decir, los japoneses se rinden cuando sus tropas son vencidas por los soviéticos y ven que ya no tienen manera de evitar la invasión. Tienes que tener en cuenta, porque mucha gente que estudia la guerra mundial
y los entresijos no son occidentales y no se colocan dentro de la cultura oriental. Yo entendía la cultura oriental, porque en vida amaba la cultura oriental, leía libros orientales, ¿me entiendes? Sí, Sí. me encantaba. Y ellos, el concepto del honor es lo más importante que hay. Tienes que tener en cuenta que estábamos combatiendo con una nación que en 2000 años de historia no se había rendido nunca. Nunca ante nadie, ante ningún invasor. Nunca se habían rendido. Es decir, los japoneses tienen la idea de morir matando. Si ellos mueren matando, es honorable. Están muriendo con honor. ¿Sí? Están muriendo con honor para defender lo que es más preciado para ellos, especialmente, que es el emperador, que es la figura más próxima a Dios. ¿Me entiendes? O sea, por su emperador, ellos se matan a sí mismos. Hay que entender eso, que creo que muchas veces no se entiende. Están dispuestos a morir por su emperador. Y esto ha sido así siempre. Desde el seppuku y las épocas feudales. Ellos siempre han sido así. Entonces ellos no se rinden ante nada, prefieren la destrucción a la rendición. Pero cuando los soviéticos vencen las últimas tropas japonesas, ellos se dan cuenta que no tienen suficientes tropas para evitar la invasión. Y saben que si invaden el país significa la muerte de su emperador. Todo lo hicieron para proteger a su emperador. Realmente no declaran la rendición incondicional, sino condicional. Porque ellos cuando se rinden con el pretexto a cambio de que permitan al emperador seguir rigiendo, mandando. Ellos sabían que si los soviéticos invadían el país no iban a permitir un tipo de monarquía. No iban a permitir que dirigiera el emperador. Y lo iban a mandar matar. Y por el emperador todo, entonces le piden a los americanos que, como sabían que los americanos les habían dicho que se rindieran varias veces, en declaraciones firmadas, sí, Sí. ellos sabían que si firmaban la declaración de rendición y negociaban, es decir, si ellos les prometían la rendición, pues a ellos les dijeron que tenían 100 bombas nucleares más para lanzarles, lo cual era mentira. Y los japoneses no se acobardaron, les daba igual que los bombardearan, porque estaban muriendo por una causa noble. Pero cuando ven que pueden salvar al emperador haciendo un pacto con los americanos, hacen un pacto y se rinden. Es decir, es el único momento en la historia de Japón en el que la rendición significa honor, porque están salvando al emperador. De cualquier otra manera nunca se hubieran rendido. Se rinden por el emperador. Lo explico así para que entendáis bien su postura. Es otro tipo de postura distinta, vosotros no lo podríais concebir. No mataríais por un líder político o tal. No, ni moriríais de esa manera por él. Entonces, La ideología. se apela al patriotismo en vuestros países. Allí se apela al emperador. Entonces, ahí es decir, que se hubieran rendido igual. Esto es la gran duda. Voy a aclarar una de las dudas de vuestra historia de la humanidad. Cuando hay mucha gente que dice, se hubieran rendido los japoneses sin lanzar las dos bombas. Sí, y hay historiadores que dicen, no se sabrá nunca. Yo os respondo, no era necesario lanzar las bombas. Japón se hubiera rendido igual. Porque lo que les hace rendirse no son las dos bombas, sino lo que acababan de vivir en conflicto con los soviéticos. Es decir, que las bombas eran innecesarias y yo lo sabía. Hombre, a ver, no sabía todo esto, ¿no? Lo suponías. Pero yo conocía su ideología, sabía que las bombas no los iban a amedrentar. Conocía la ideología de Japón. Yo no quería que se lanzaran esas bombas, era un genocidio. No quería que se usaran nunca, tampoco contra los alemanes, pero si se hubiera usado contra los alemanes, creo que estos no se hubieran detenido.
pero Japón sí. Y sabía que no era necesario, ¿me entiendes? Mm. Había que intentar convencerlos de otra manera, pero nunca con las bombas no iban a ceder. Y al final se lanzan y yo me siento remotamente culpable porque yo sabía los efectos que eso podía tener. Y cuando las veo realmente, me doy cuenta. Yo hago una visita a Japón en un momento de mi vida y me dicen que si me siento culpable y yo le digo, lo que pasa es que no me puedo sentir más culpable hoy de lo que ya me sentí ayer, ¿no? Y tampoco me siento menos culpable de lo que me sentí ayer. Es decir, me acompañaría toda la vida, pero nadie me puede ver peor de lo que ya me vieron. Es un poco eso. Sí. Ya he respondido la siguiente pregunta de ¿era necesario lanzar la bomba 2 veces en Japón para ganar la guerra? Ni una era necesaria. La cifra de muertos fue maquillada. No, bueno, la cifra de muertos, a ver, la cifra de muertos que se da no es al inicio, me refiero, ¿eh? No tiene que ver con los que mueren después con las secuelas. Hay más muertos después. ¿Es cierto que tenía enfermedades mentales? No, no, yo estaba totalmente bien. Lo que sí es cierto es que yo era, ya lo he dicho, Sí, era muy antisocial, pero la situación acomodada en la que vivías era la condición que te permitió sí, concentrarte. no tenía absolutamente Mm, ningún problema mental. Sí que lo desarrollo después con la culpa, claro. Con la culpa yo comienzo a tener depresiones, paranoias, pesadillas. Recuerdo un momento en que estuve a punto de estrangular a una persona. Tenía ataques de ira, bipolaridades. O sea, ahí sí empiezo a ponerme muy mal. mm. Me acompañaría toda la vida el fantasma de lo que yo había hecho. Nunca, nunca en la vida me perdonaría eso. Me lo perdonaría Einstein cuando desencarné. Con aquellas palabras que fueron tan purgatorias para mí, ¿no? Y Sí. que cuando los he expresado he descargado un engrama. El simple hecho de expresarlo, de verbalizarlo a través de una garganta física, me ha permitido expresarlo todo. La siguiente pregunta ya la he respondido, pero la realizo por si quiere matizar alguna cosa. Su 10% llegó a percibir el daño que se había realizado en la población japonesa al tirar la bomba o Sí. fue después. Tenía pesadillas Ah, bueno, respecto a esto. antes deducía lo que podía pasar y cuando sucedió, pues lo vi. Claro. Además, sí, tenía pesadillas. Los logros que llevaron al desarrollo de la bomba atómica son mérito exclusivo de Sol 3 o hubo alguna ayuda externa, plano espiritual o físico, que influenció o forzó este avance. A ver, yo diría que es físico. Es decir, a ver, si hubo algún tipo de ayuda, olvida el tema extraterrestre por completo. Si hubo algún tipo de ayuda, fue espiritual en el sentido de que los alemanes tenían mediums y buscaban todos los santos griales, ¿no? Mm. Y también buscaban, por supuesto, el desarrollo, la fórmula de la bomba atómica y la buscaron espiritualmente. Yo creo que sí pudo tener alguna incidencia en el avance un poco más rápido de la investigación por parte de los alemanes cuando aparece la noticia en todo el mundo de que se había logrado dividir. Pero realmente creo que fue mínimo. O sea, creo que se habría logrado igualmente por nuestras herramientas. Igual unos meses más tarde. Sí, Nada pero a más. corto plazo se hubiese realizado igual. Igualmente. El descubrimiento de la tecnología nuclear bélica fue un hecho que se adelantó muchísimo su No, ya lo he tiempo. dicho. Vale. ¿Cómo era su relación con el resto de científicos del proyecto Manhattan? No, no tenía demasiada relación con nadie. Yo se me encargaba de liderar el proyecto, de tener lo que necesitábamos, de resolver los problemas que iban presentándose, pero yo realmente no
Me costaba relacionarme con ellos. No tenía demasiado trato. Era muy reservado, insisto. Sí. ¿Existirá algún universo alterno en donde los Estados Unidos aceptaron el desarme nuclear? No, yo creo que no, que eso no existe. No, no creo que ellos en otro universo ni en ninguno hayan aceptado nunca eso. Nunca se les pasó por la cabeza hacerlo. ¿Y donde la humanidad tuvo la oportunidad de desarrollarse espiritualmente? No, no, no. 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 No le ha pasado por la cabeza a nadie eso. Vale. Hay teorías que hablan que el presidente de los Estados Unidos no ordenó el lanzamiento de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. ¿Fue así? Y si es así, ¿quién ordenó? Es cierto que él no lo ordenó directamente y es cierto que hubo élites implicadas en esto. Hubo élites que coaccionaron al presidente para que autorizara. No quiere decir lo mismo autorizar que dar la orden, que hay gente que lo confunde. Autorizó, luego dio la orden otro. Pero todo estaba previsto por las élites. O sea, eso sin duda. Es decir, el experimento ese que yo he dicho lo realizan las élites. Mm. Bien. Piensa que lanzar esas bombas es lo que detona la carrera armamentística que llega a continuación. No era necesaria, pero el detonarlas hace que comience la Guerra Fría con la Unión Soviética. El desarrollo, la financiación de armas y la carrera espacial generó mucho dinero, movió mucho dinero. ¿Quién se enriqueció y benefició de esto? Las élites, los banqueros, los de siempre. Sí. Cabe decir que yo de todo eso no sabía nada en vida. No estaba metido en esas cosas. Ujú. Antes de despedirse, tenemos una pregunta curiosa de un servidor. ¿Le gustó la película de Nolan? Sí. Bueno, sí, está bien, está bien documentado, ¿no? Yo creo que sí. Creo que, fíjate lo que te digo, creo que mi personaje era menos seguro de lo que se plasma ahí. Un poco más inseguro. ¿Sí? Pero sí, yo diría que sí. Y tiene un 90% de veracidad seguro en las cosas que... Imagínate, sí, sí. Sí. ¿Le gustaría darnos algún mensaje o algún dato relevante? Bueno, yo deciros que quiero que penséis en el avance científico por encima de todo. El avance espiritual no va separado del avance científico, va de la mano. Va de la mano. No rechacéis la ciencia porque el avance espiritual va de la mano de la ciencia. Va de la mano de la ciencia. ¿Vale? Sí. Nada más que eso. Me gustaría extenderme en muchas cosas más técnicas, pero gracias por la llamada. Muchísimas gracias a usted por presentarse, brindarnos y poder responder todas las preguntas que teníamos y conocerle un poco mejor. No dudéis en volver a convocarme si requiere, si necesitáis conocer más detalles sobre el proyecto Manhattan o el desarrollo del artefacto, como Ujú. lo Vamos. llamábamos. Hasta siempre. Muchas gracias. Estamos en contacto. Hasta todo momento.